3. A unos 400 metros el camino se bifurcaba. Eddie tomó el ramal de la izquierda, aunque la indicación que apuntaba en aquella dirección rezaba Roden, Knocking. El polvo levantado a su paso quedaba suspendido en el espejo retrovisor. El canto era un dulce murmullo que penetraba en Eddie como un licor. Seguía teniendo el cabello erizado y los músculos crispados. Si en aquellos momentos tuviera que desenfundar, Eddie pensó que probablemente aquella maldita cosa se le caería al suelo. Aunque consiguiera aguantarla, le sería imposible apuntar. No sabía cómo el tipo que buscaban podía vivir tan cerca del sonido de aquel canto y comer y dormir, por no decir ya escribir historias. Aunque claro está, King no solo estaba cerca del origen del sonido. Si Eddie no estaba equivocado, King era el origen del sonido. Pero, ¿y si tiene familia? ¿Qué pasa con ella? Y aunque no la tuviera, ¿qué pasa con los vecinos? Ahí había una entrada, a la derecha, y... Eddie, para. Quien habló fue Roland, pero no pareció él en absoluto. El moreno cogido en el cala no era más que un leve tinte sobre una palidez extrema. Eddie se detuvo. Roland buscó a tientas el tirador de su lado. No consiguió hacerlo funcionar. Sacó medio cuerpo por la ventanilla. Eddie oyó el chasquido del anclaje del cinturón de seguridad en la barra de cromo que había frente a la guantera lateral y acto seguido vomitó en el Hogan. Cuando volvió a recostarse en su asiento, parecía exhausto y exaltado a la vez. Los ojos, entornados para encontrarse con los de Eddie, eran azules, ancianos, brillantes. Continúa. Roland, ¿estás seguro? Roland se limitó a hacer un gesto rotativo con los dedos, mirando al frente a través del parabrisas del polvoriento Ford. Vamos, vamos, por la gloria de tu padre. Eddie siguió conduciendo. ¡4! La finca era de esas que los agentes inmobiliarios llaman rancho. A Eddie no le sorprendió. Lo que sí le desconcertó un poco fue el modesto del lugar. Pero luego se dijo que no todos los escritores son ricos y que seguramente los escritores jóvenes menos aún. Por lo visto, cierto error de imprenta había hecho que su segunda novela se convirtiera en una pieza codiciada entre los bibliófilos. Pero Eddie dudaba que King hubiera visto jamás un beneficio por aquel tipo de cosas, o derechos de autor, si era así como lo llamaban. No obstante, el coche aparcado junto a la entrada era un Jeep Cherokee, con pinta de nuevo y una bonita cenefa india en un lateral, lo que sugería que Stephen King no era precisamente un escritor muerto de hambre. En el jardín delantero había una estructura de madera para juegos infantiles con un montón de juguetes de plástico desparramados a su alrededor. A Eddie se le cayó el alma a los pies ante aquella visión. Una lección que el cala se había esmerado en enseñarle era que los niños complicaban las cosas. A juzgar por los juguetes, los que vivían allí eran pequeños, y hasta ellos llegan dos hombres con grandes calibres, hombres que en aquellos momentos no estaban estrictamente en su sano juicio. Eddie detuvo el motor del Ford, un Cuervo graznó. Una lancha motora mayor que la que habían oído con anterioridad, a juzgar por el sonido, zumbaba. Más allá de la casa, un sol reluciente resplandecía sobre el agua azul y las voces cantaban: «Ven, ven, 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 con mala». Se oyó un golpetazo metálico cuando Roland abrió la puerta y salió dando un brusco giro. Cadera mala, chasquido seco. Eddie salió y estiró unas piernas que sentían tan muertas como palos. «¿Tavi? ¿Eres tú?», preguntó alguien desde el lado derecho de la casa. Es que la mujer creo que se llama Tabitha. La mujer de Stephen King creo que se llama Tabitha.
Y entonces, adelantándose a la voz y al hombre que poseía la voz, apareció una sombra. Eddie jamás había visto una que le hubiera producido tal terror y fascinación. Pensó, y con una certeza absoluta, ahí viene mi creador, ahí está, ea, a decir verdad. Y las voces cantaron, con mala ven tres, mi creador, él es. ¿Te has olvidado algo, cariño? Había pronunciado la última palabra arrastrándola, como la hubiera dicho John Cullum, y a continuación apareció el hombre de la casa. A continuación apareció él. Los vio y se detuvo. Vio a Roland y se detuvo. Las voces cantarinas se detuvieron con él y el murmullo de la lancha motora también pareció detenerse. Por un instante el mundo entero se balanceó con una bisagra. A continuación, el hombre dio media vuelta y echó a correr. Sin embargo, no antes de que Eddie se percatara de la escalofriante y estupefacta expresión de reconocimiento que adoptó su rostro. Roland salió en pos de él de inmediato, como un gato tras un pájaro. 5. No obstante, Saikin era un hombre, no un pájaro. No podía volar y en realidad no había lugar hacia el que correr. El jardín lateral descendía por una suave pendiente interrumpida por una plataforma de cemento que debió de haber sido el pozo o algún tipo de instalación para el tratamiento de aguas residuales. Al acabar el jardín había una playa del tamaño de un sello de correos abarrotada de más juguetes. Después venía el lago. El hombre alcanzó la orilla, se metió con varios chapoteos y, a continuación, se volvió con tan poca pericia que estuvo a punto de caer. Roland se detuvo en seco sobre la arena, resbalando ligeramente. Stephen King y él se miraron. Eddie se encontraba a unos 9 metros detrás de Roland, observándolos. El canto había vuelto a iniciarse, así como el murmullo de la lancha motora. Tal vez nunca se habían detenido, pero Eddie creía saber la respuesta. El hombre dentro del agua se tapó los ojos con las manos como un niño. «No estás ahí», dijo. «Lo estoy, Sai», repuso Roland, con voz amable a la vez que intimidada. «Aparte las manos de sus ojos, Stephen de Bristol. Apártelas y míreme muy bien». «A lo mejor estoy sufriendo una crisis nerviosa», dijo el hombre dentro del agua, pero fue apartando las manos poco a poco. Llevaba unas gafas gruesas de montura negra que le daban un aspecto serio. Se había arreglado una de las patillas con un trocito de cinta adhesiva. Tenía el pelo negro o de un castaño muy oscuro. La barba era negra, sin duda alguna, con unas primeras hebras blancas que sorprendían por lo que resaltaban. Llevaba tejanos bajo una camiseta que decía «De Ramones, Rocket to Russian y Gaba Gaba Hey». Tenía pinta de estar a punto de echar las carnes de la mediana edad, pero todavía no estaba gordo. Eddie comprobó, sin demasiado asombro, que Stephen King se parecía a Roland. Dada la diferencia de edad, jamás se le hubiera tomado por gemelos, pero ¿padre e hijo? Sí, fácilmente. Roland se dio 3 golpecitos en la base del cuello y luego sacudió la cabeza. No era suficiente, se necesitaba algo más. Eddie observó una mezcla de fascinación y horror como el pistolero caía de rodillas en medio del revoltijo de juguetes de plástico brillante y se llevaba la mano maltrecha a la frente. «Salve, tejedor de cuentos», lo saludó. «Haz ante ti a Roland de Chain de Gilead y a Eddie Dean de Nueva York. ¿Se abrirá a nosotros si nos abrimos a usted?» King rió. Dada la carga de las palabras de Roland, aquel sonido sorprendió a Eddie. «Yo, tío, eso no puede estar sucediendo». Y a continuación para sí mismo: «¿O sí?». Roland, todavía arrodillado, continuó como si el hombre dentro del agua no hubiera hablado ni reído. «¿Comprende lo que somos y lo que hacemos? Seríais pistoleros si fuerais reales». King observó a Roland con detenimiento a través de los huesos vidrios de sus gafas. «Pistoleros en busca de la Torre Oscura».
Eso es, pensó Eddie, al tiempo que las voces se alzaron y el sol relució sobre el agua azul. Eso lo dice todo. Dice verdad, Sai. Buscamos amparo y auxilio. Stephen de Bristol. ¿Nos lo concederá? Mire, no sé quién es tu amigo, pero en cuanto a ti, tío, yo te creé. No puedes estar ahí de pie porque el único lugar donde en realidad existes es aquí. Se dio con el puño en medio de la frente, como una especie de parodia de Roland. A continuación señaló la casa, su casa de estilo ranchero, y ahí. También estás ahí, creo, en un cajón del escritorio o tal vez en una caja en el garaje. Eres un trabajo inacabado. No he pensado en ti desde hace... Acabó hablando con un hilo de voz. De repente comenzó a balancearse como alguien que estuviera escuchando una música apenas perceptible, pero exquisita, y le fallaron las rodillas. Cayó. «Roland», gritó Eddie, adelantándose al fin, «al tío le está dando un ataque al corazón». A pesar de que sabía lo que ocurría, o tal vez eso esperaba, pues el canto seguía siendo tan potente como siempre, y los rostros de los árboles y las sombras igual de claros. El pistolero se agachó y cogió a King, quien ya había comenzado a protestar débilmente, por debajo de los brazos. «Solo se ha desmayado y, ¿qué menos? Ayúdame a meterlo en la casa». 6. El dormitorio principal tenía una vista espectacular del lago y una espantosa alfombra violeta en el suelo. Eddie se sentó en la cama y vigiló a King a través de la puerta del baño mientras el escritor se descalzaba las zapatillas de deporte mojadas, se desprendía de sus prendas y daba un paso atrás para quedar por un momento entre la puerta y la pared del baño alicatado y cambiarse los calzoncillos mojados por unos secos. No había puesto objeción alguna a que Eddie lo acompañara a la habitación. Desde que había recobrado la conciencia y apenas había llegado a estar inconsciente unos 30 segundos, había demostrado una calma casi inquietante. Salió del baño y se acercó a la cómoda. «¿Se trata de una broma?», preguntó, rebuscando entre la ropa unos tejanos secos y una camiseta nueva. Según Eddie, la casa de King decía que no le iba mal, al menos no demasiado mal, a saber lo que decía la ropa. Todo esto es idea de McCutcheon y Floyd Candlewood. No conozco a esos hombres y no es una broma. Tal vez no, pero ese hombre no puede ser real. King se puso los tejanos. Le hablaba a Eddie en tono de voz moderado. «Quiero decir que escribí sobre él». Eddie asintió con la cabeza. «Más o menos me lo figuraba, pero de todos modos él es real. Ando con él desde hace... ¿cuánto?». Eddie no lo sabía. «Desde hace un tiempo», concluyó. «Escribió sobre él, pero sobre mí no». «¿Te sientes marginado?». Eddie rió, aunque lo cierto era que se sentía marginado. Un poquito. Tal vez King todavía no había llegado a él. Si aquel era el caso, no es que estuviera exactamente a salvo, ¿no? «Esto no se parece a una crisis nerviosa», dijo King, «aunque supongo que es uno de sus síntomas». «No está teniendo una crisis nerviosa, pero le compadezco por cómo debe de sentirse ahí. Ese hombre... Roland de Gilead, dice verdad». «No sé si tenía esa parte de Gilead o no», confesó King. «Tendría que revisar los papeles si los encuentro, pero es bueno como en No hay bálsamo en Galad». «No le sigo». «No pasa nada, yo tampoco». King encontró los cigarrillos Palmal en la cómoda y se encendió uno. «Acaba lo que ibas a decir». «Me arrastró a través de una puerta entre este mundo y el de él. Yo también creí que estaba teniendo una crisis nerviosa». A Eddie no lo habían sacado de aquel mundo. Se andaba cerca, pero no era lo mismo. Y además, en aquellos tiempos, se metía heroína. Se metía a todas horas. Pero la situación ya era lo bastante complicada como para añadir todo aquello. Sin embargo, había una pregunta que tenía que hacerle antes de reunirse con Roland y comenzar la verdadera garla. «Dime algo, Saikin. ¿Sabe dónde está Cop City?» King
estaba traspasando las monedas y las llaves de los tejanos mojados a los secos, con el ojo derecho cerrado para evitar el humo del cigarrillo encajado en la comisura de los labios. Se detuvo y miró a Eddie con las cejas alzadas. ¿Es una pregunta con trampa? No. ¿Y no vas a dispararme con esa pistola que llevas si no la contesto bien? Eddie esbozó una sonrisa. King era un tipo simpático, para ser un dios. A continuación se recordó que Dios había matado a su hermana pequeña utilizando a un conductor borracho como un instrumento y a su hermano Henry también. Dios había creado a Enrico Balazar y había quemado a Susan Delgado en la hoguera. Su sonrisa se desdibujó. Sin embargo, contestó: «Nadie va a salir heridos ahí». En ese caso, creo que Cop City está en Brooklyn. ¿De dónde vienes? A juzgar por tu acento. ¿He ganado el ganso del día de feria? Eddie dio un respingo como si lo hubieran pinchado. ¿Qué? Es algo que solía decir mi madre, cuando mi hermano Dave y yo hacíamos nuestras tareas bien y a la primera. Ella decía: «Chicos, os habéis ganado el ganso del día de feria». Era una broma. ¿He ganado el premio o qué? Sí, contestó Eddie, ya lo creo. King asintió con la cabeza y apagó el cigarrillo. Tú eres un tío legal. Es a tu colega al que no le tengo demasiado aprecio. Nunca se lo tuve. Creo que es una de las razones por las que dejé la historia. Aquello volvió a sobresaltar a Eddie, por lo que se levantó de la cama para disimularlo. ¿La dejó? Ajá. Se titulaba La Torre Oscura. Iba a ser El Señor de los Anillos, mi Gormenghast, llámalo como quieras. Una de las cosas de tener 22 años es que ambición no te falta. No tardé demasiado en comprender que era demasiado grande para mi pequeño cerebro. Demasiado, no sé, ¿estrafalario? Creo que es una palabra tan buena como cualquier otra. Además, añadió con sequedad, perdí el bosquejo. ¿Qué? Parece una locura, ¿verdad? Pero a veces escribir puede llegar a ser de locos. ¿Sabías que una vez Ernest Hemingway perdió un libro entero de relatos en un tren? ¿De verdad? ¿De verdad? No tenía ni copias manuscritas ni de papel de carbón, solo la prueba de imprenta, y la perdió. Pues más o menos me pasó lo mismo. Una noche que llevaba una buena curda, o tal vez estaba hasta las cejas de mezcalina, ya no lo recuerdo, escribí un bosquejo completo para una epopeya fantástica de unas 5 o 10.000 páginas. Creo que era un buen bosquejo. Le daba al asunto cierta forma, cierto estilo, y luego lo perdí. Seguramente salió volando de la parte de atrás de la moto cuando volvía de algún lugar de mala muerte. Nunca antes me había pasado nada igual, ya que no con otras cosas. Con mi trabajo suelo ser cuidadoso. Ajá, murmuró Eddie, y pensó en preguntarle: ¿cuándo lo perdió? ¿Por casualidad no vería por los alrededores a unos tipos con ropa de colores chillones, esa clase de gente que conduce coches llamativos? ¿Ampones? Hablando en plata, ¿alguien con una marca roja en la frente? ¿Esas cosas que se parecen un poco a un círculo de sangre? Resumiendo, ¿tiene alguna sospecha de que alguien le hubiera podido robar su trabajo? ¿Alguien que pudiera tener algún interés en que la Torre Oscura no se acabara nunca? Vamos a la cocina, tenemos que garlar. Eddie esperaba que él supiera de lo que se suponía que iban a garlar. Fuera de lo que fuese, sería mejor que lo comprendiera bien, pues aquel era el mundo real, aquel en que no había segundas oportunidades. 7. Roland no tenía ni idea de cómo se llenaba ni de cómo iba la complicada cafetera de la encimera, pero en uno de los estantes encontró una un poco maltrecha que no se diferenciaba mucho de la que Elaine Jones había llevado en su artilla mucho tiempo atrás, cuando los 3 chicos habían llegado a Mejis para contar el ganado. La cocina de Elsa y King era eléctrica, pero incluso un niño hubiera adivinado cómo hacer funcionar los fogones. Cuando Eddie y King encontraron en la cocina la cafetera, había comenzado a calentarse. «No tomo café», dijo King, y se dirigió hacia la caja fría.
rehuyendo a Roland, y por lo general no bebo cerveza antes de las 5, pero creo que hoy haré una excepción. Señor Dean, prefiero café, gracias. Señor Gilead, The Chain, Saikin, The Chain, también tomaré café. Digo gracias. El escritor abrió una lata utilizando la anilla incorporada en la parte de arriba, un artilugio que sorprendió a Roland por su aparente lucidez y su tonto despilfarro. Se oyó un siseo seguido por el agradable olor. Con mala ben de la levadura y el lúpulo. King se bebió de un solo trago casi la mitad de la lata, se limpió la espuma del bigote y volvió a dejarla en la encimera. Seguía pálido, pero por lo visto había recuperado la compostura y estaba en pleno uso de sus facultades. El pistolero pensó que, al menos hasta el momento, lo estaba llevando bastante bien. ¿Sería posible que King hubiera imaginado aquella visita en algún lugar recóndito de su mente y de su corazón? ¿Que los hubiera estado esperando? Tiene mujer e hijos, observó Roland. ¿Dónde están? La familia de Tabby vive al norte, cerca de Bangor. Mi hija ha estado la última semana con sus yayos. Tabby cogió al pequeño Owen, casi es un bebé, y se fue para allá. Hará cosa de 1 hora. Se supone que yo tengo que recoger al otro, a Joe, de aquí. Le echó un vistazo al reloj. A 1 hora. Quería acabar lo que estaba escribiendo, así que íbamos a coger los 2 coches. Roland lo sopesó. Podría ser cierto, casi sin duda alguna, aquello era el modo de King de decirles que si algo le sucedía pronto, lo echarían en falta. No puedo creer que esto esté sucediendo. ¿No lo he repetido ya lo suficiente como para hacerme pesado? De todos modos, se parece demasiado a una de mis historias para estar sucediendo. Como el misterio de Salem Slot, por ejemplo, sugirió Eddie. King enarcó las cejas. Así que lo conoces. ¿Existe el club del libro Literary Will allí donde quiera que vengáis? Apuró lo que quedaba de la cerveza. Roland pensó que bebía como un hombre acostumbrado a ello. Hace un par de horas se oían unas sirenas al otro lado del lago y se veía una enorme columna de humo. Se veía desde mi despacho. En ese momento pensé que se habría quemado algún pasto en Harrison o en Storeham, pero ahora me hacéis dudar. Tíos, ¿ha tenido eso algo que ver con vosotros? Sí, ¿verdad? La está escribiendo Roland, dice Eddie, o lo estaba haciendo. Dice que no siguió, pero que se titulaba La Torre Oscura, así que lo sabe. King sonrió, pero Roland creyó adivinar que por primera vez parecía profundo y realmente asustado. Es decir, dejando a un lado ese primer momento en que había aparecido al doblar la esquina de la casa y los había visto, en que había visto su creación. ¿Es eso lo que soy? ¿Su creación? Lo creía y no lo creía a partes iguales. Pensar en ello le produjo dolor de cabeza y le resolvió el estómago de nuevo. ¿Lo sabe?, repitió King. No me gusta cómo suena eso, chicos. Cuando en una historia alguien dice «lo sabe», la siguiente línea suele ser «tendremos que matarle». Créame cuando le digo que matarle es lo último que desearíamos hacer, Saikin, contestó Roland. Habló con gran énfasis. Sus enemigos son nuestros enemigos y aquellos que le ayuden a lo largo del camino son nuestros amigos. Amén, sentenció Eddie. King abrió la caja fría y sacó otra cerveza. Roland vio muchas más dentro, en congelada posición de firmes. En ese caso, dijo, mejor me llamáis Steve. 8. Cuéntenos la historia en la que aparezco. Lo alentó Roland. King se apoyó en la encimera de la cocina y a lo alto de su cabeza interceptó un rayo de sol. Le dio un trago a la cerveza y meditó la petición de Roland. Fue entonces cuando Eddie la vio por primera vez, muy tenue, tal vez un contraste producido por el sol. Una sombra de un negro grisáceo, algo que envolvía al hombre. Tenue, apenas perceptible, pero perceptible. Como la oscuridad que veías ocultarse tras las cosas cuando entrabas en exotránsito. ¿Se trataba de aquello? Eddie creía que no. Apenas perceptible, pero perceptible.
¿Sabéis?, dijo King, no se me da muy bien contar historias. Parece una paradoja, pero no lo es. Por eso las escribo. Cuando habla de «se parece a Roland o a mí», se preguntó a Eddie. No supo decirlo. Más adelante se daría cuenta de que, hablando, King se parecía a todos, incluso a Rosa Muñoz, la asistenta del padre Callahan en el Cala. En ese momento el escritor se animó. ¿Sabéis qué? ¿Por qué no voy a ver si encuentro el manuscrito? Abajo tengo 4 o 5 cajas de historias a medias. La Torre Oscura debe de estar en una de ellas. A medias, historias a medias. A Eddie no le gustó cómo sonó aquello. Podéis leerlo un rato mientras voy a buscar a mi hijo pequeño. Sonrió de oreja a oreja, dejando a la vista una lista de dientes enormes y torcidos. A lo mejor cuando vuelva ya os habréis ido y entonces me podré poner a trabajar pensando que nunca estuvisteis aquí. Eddie miró a Roland, quien se limitó a sacudir la cabeza levemente. Sobre los fogones la primera burbuja de café parpadeó en el ojo de cristal de la cafetera. «Saikin», comenzó Eddie. «Steve». «Pues Steve, tenemos que acabar lo que hemos venido a hacer ahora, dejando la confianza a un lado. Tenemos mucha prisa». Sí, claro, de acuerdo. Corréis contra el reloj», dijo King, y se rompió a reír. El sonido era encantadoramente tontorrón. Eddie sospechó que la cerveza comenzaba a hacer efecto y se preguntó si el hombre no sería un borrachín. Era posible asegurarlo con poco que hacía que lo conocía, pero Eddie pensó que había señales que así lo indicaban. No recordaba una mierda de las clases de literatura inglesa del instituto, pero sí que algún que otro profesor le había dicho que a los escritores le gustaba beber de lo lindo. Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, el tipo de El Cuervo, a los escritores les gustaba beber. «No me estoy riendo de vosotros, tío», se disculpó King. «De hecho, va en contra de mi religión reírme de tipos que van armados. Es que en la clase de libros que escribo, la gente casi siempre corre contra el reloj. ¿Os gustaría oír la primera línea de La Torre Oscura?» «Por supuesto, si la recuerda», lo animó Eddie. Roland no dijo nada, pero sus ojos lanzaron un destello bajo las cejas que ya peinaban canas. «La recuerdo. Puede que sea la mejor primera línea que haya escrito nunca». King dejó la cerveza a un lado y, a continuación, alzó las manos con los 2 primeros dedos de cada una de ellas levantados y doblados, como si quisiera representar unas comillas de cita. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Puede que lo demás me costara horrores, pero tío, aquello era impecable. Sin dudarlo, Stephen King, sin dudarlo. Eres genial. Dejó caer las manos y recuperó la cerveza. Por 43ª vez. ¿Esto está sucediendo de verdad? ¿El nombre del hombre de negro era Walter?, preguntó Roland. La cerveza quedó ligeramente separada de la boca y King se vertió un poco por delante, con lo que se mojó la camisa limpia. Roland asintió como si aquello fuese toda la respuesta que necesitaba. «No se nos vuelva a desmayar», le pidió Eddie con cierta rudeza. «Una vez es suficiente para impresionarme». King asintió con la cabeza, le dio otro trago a la cerveza y pareció recobrar la compostura todo al mismo tiempo. Le echó un vistazo al reloj. «Caballeros, ¿van a permitirme recoger a mi hijo?» «Sí», aseguró Roland. King hizo una pausa para pensar y a continuación sonrió. «¿Me dais fe con vuestro sello?» Sin responder a su sonrisa, Roland contestó: «Se la doy». «De acuerdo entonces. La Torre Oscura, versión resumida para la revista Selecciones, sin olvidar que contar historias de viva voz no es lo mío. Lo haré lo mejor que sepa». 9. Roland escuchó como si de ello dependieran los mundos, pues estaba seguro de que así era. King había comenzado aquella versión de la vida de Roland con las hogueras, algo que había complacido al pistolero, pues le confirmaban la humanidad esencial de Walter. Desde ahí, según King, la historia retrocedía hasta el encuentro de Roland con una especie de pequeño granjero al borde del desierto. Brown, de nombre.
vida para su cosecha, oyó Roland a través del eco de los años, y vida para la suya. Había olvidado a Brown y al cuervo que tenía de mascota, Zoltan, pero aquel extraño no. Lo que me gustaba, apuntó King, era cómo la historia parecía ir hacia atrás, desde un punto de vista puramente técnico. Era muy interesante. Comienzo contigo en el desierto y luego retrocedo un paso hasta tu encuentro con Brown y Zoltan. Por cierto, lo llamé Zoltan por un guitarrista cantante de folk que conocí en la Universidad de Maine. Da igual. Del morador de la choza, la historia vuelve a retroceder otro paso hasta tu entrada a la ciudad de Tull, que se llama así por un grupo de rock. Jero Tull, le interrumpió Eddie. Claro, hostia, ya sabía yo que ese nombre me sonaba. ¿Y qué me dice de ZZ Top, Steve? ¿Los conoce? Eddie miró a King, vio la confusión y sonrió. Creo que todavía no es su cuándo. O si lo es, todavía no los conoce. Roland hizo un gesto rotatorio con sus dedos. Adelante, adelante. Y le envió a Eddie una mirada que le sugería que no interrumpiera más. Bueno, de la llegada de Roland a Tull, la historia retrocede otro paso para contar cómo murió Nord, el mascador de hierba, y cómo lo resucitó Walter. ¿Veis lo que me atrajo, no? La primera parte estaba contada totalmente de adelante a atrás, al revés de lo habitual. Roland no tenía interés alguno en los aspectos técnicos que parecían fascinar a King. Después de todo, era de su vida de lo que estaba hablando, su vida y para él. Todo se había ido desarrollando hacia adelante, al menos hasta que llegó al mar del oeste y a las puertas a través de las que había invocado a sus compañeros de viaje. Sin embargo, Stephen King no sabía nada de las puertas. Había escrito sobre la estación de paso y el encuentro de Roland con Jake Chambers. Había escrito sobre su travesía, primero hacia las montañas y luego a través de estas. Había escrito sobre la traición de Jake a manos de un hombre a quien había llegado a querer y en quien había llegado a confiar. King se percató de que Roland se mantuvo cabizbajo durante aquella parte del relato y le habló con una extraña amabilidad. No tiene por qué sentirse avergonzado, señor Dechain. Después de todo, fui yo quien se lo hizo hacer. Sin embargo, Roland volvió a replantearse aquello. King había escrito sobre la garla de Roland con Walter en el Gólgota de huesos polvorientos, sobre la revelación de las cartas del tarot y sobre la visión espantosa que Roland había tenido en la que creía a través del techo del universo. Había escrito que Roland se despertaba después de aquella larga noche de adivinación y se encontraba con que había envejecido y con que Walter no era más que un montón de huesos. Al final, dijo King, había escrito que Roland se acercaba a la orilla del mar y que se quedaba allí sentado. Dijiste, te quería, Jake. Roland asintió con total naturalidad. Todavía le quiero. Hablas como si existiera de verdad. Roland lo miró con tranquilidad. ¿Y yo existo? ¿Y usted? King no respondió. ¿Qué pasó luego?, preguntó Eddie. Luego, señor, no tenía nada más que contar, o estaba intimidado si lo preferís, y lo dejé. Eddie también quería dejarlo. Veía que las sombras comenzaban a alargarse en la cocina y quería ir tras Susana antes de que fuera demasiado tarde. Creía que tanto Roland como él tenían una buena idea de cómo salir de aquel mundo. Sospechaba que el propio Stephen King podría conducirlos a Turtleback Lane, en Lovell, donde la realidad era rala, al menos según John Cullum, y últimamente los visitantes se habían prodigado, y King estaba encantado de conducirlos hasta allí. Estaría encantado de deshacerse de ellos. Sin embargo, todavía no podían irse y, a pesar de su impaciencia, Eddie lo sabía. Lo dejó porque perdió el boscaje, puntualizó Roland. El bosquejo, y no del todo. King había ido a por la tercera cerveza y Eddie pensó que no era de extrañar que al hombre le salieran michelines. Ya había consumido las calorías equivalentes a una barra de pan y estaba comenzando la barra de pan número 2. Casi nunca trabajo a partir de un bosquejo. De hecho,
No estoy del todo seguro, pero esa podría haber sido la única ocasión. Y me vino demasiado grande. No estaba acostumbrado. Además, te convertiste en un problema, señor Sai, o como quiera que te llames. Kim hizo una mueca. Sea cual sea ese tratamiento, yo no lo inventé. En todo caso, todavía no, puntualizó Roland. Empezaste siendo una versión del hombre sin nombre de Sergio Leone. El de los Spaghetti Western, dijo Eddie. Por Dios, claro, he visto millones de esas pelis en el Majestic con mi hermano Henry, cuando Henry todavía estaba en casa. Cuando Henry se fue a Vietnam, iba yo solo o con un amigo. Chuggy, Cotter. Eran pelis para tíos. Kim sonrió de oreja a oreja. Sí, coincidió, pero a mi mujer le volvían loca, así que cuenta. Bien por ella, exclamó Eddie. Sí, Tab es muy buena pieza. Kim devolvió la vista hacia Roland. En plan hombre sin nombre, una versión ficticia de Clint Eastwood. Lo sabía. Sabía que era Clint Eastwood. No estabas mal. Era divertido tenerte de partenaire. ¿Es así como se lo plantea? Sí, pero entonces cambiaste, bajo mi propia mano. La cosa llegó a tal extremo que no sabía si eras el héroe o el antihéroe, o ni una cosa ni la otra. Cuando dejaste caer al niño, aquello fue la gota que colmó el vaso. Dijo que me lo había hecho hacer. Mirando a Roland directamente a los ojos, azul contra azul en medio de un infinito coro de voces, Kim dijo: mentí, hermano.